Ahí está. Bueno, primero le vamos a dar la palabra a Mariano. Mariano Hernán Díaz es médico especialista en toxicología y pediatría paliativista, del Hospital Posadas. Bueno, Mariano, yo ya te puse como coanfitrión, podés compartir pantalla. Les vamos a pedir a todos que por favor mantengan silenciados los micrófonos hasta que alguno de los oradores permita que los abra en caso de que haya un espacio para discusión, etc. Bueno, gracias. Bueno, hay pantalla. Así se le ve. Si se ve. Ahí estamos. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Díaz Mariano. Gracias por permitir difundir esta patología que año tras año nos preocupa por la cantidad de personas que se intoxican con el monóxido de carbono y muchas muertes, ¿no? que suceden, más de 300 a 400 muertes por año y más de 50.000 personas, ¿sí? Como decíamos con el doctor Adolfo Savia, a quien agradezco infinitamente la invitación por permitir difundir este tipo de patologías que todos los años vemos como motivo de consulta frecuente, ¿no? Nos invaden en épocas bastante complicadas, porque es el invierno o el otoño-invierno, y junto ahí tenemos todas las patologías respiratorias, por lo cual es importantísimo difundirlo, porque como siempre digo, la emergencia es la que recibe la catástrofe en los penales con este tipo de intoxicaciones. Vamos a empezar con la exposición. Primeramente vamos a comentar un caso clínico que me ha tocado vivir, y vamos a hacer una actualización en el manejo pre y post-hospitalario de monóxido de carbono, ¿sí? en el ingreso y en el seguimiento posterior. Adolfo, buenas tardes, no sé si estás por ahí, quería saludarte. Hola Mariano, ¿cómo estás? Sí, yo siempre estoy. Gracias Mariano por estar con nosotros. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Se van a llevar una actualización de primera mano de un experto en el tema. Así que te escuchamos con mucha atención. Yo te acompaño y al final voy a hacer algunas perlitas clínicas para que charlemos todos juntos. Perfecto. Bueno, gracias Adolfo. Después todas las dudas que tengan las podemos plantear, al final hacemos una puesta en común. Bueno, conocido mundialmente como el asesino invisible, ¿sí? Vamos a presentar el caso clínico de una intoxicación masiva, otra de las características que a nosotros siempre nos preocupa, porque es masiva, si bien puede ser individual, pero masiva, en un salón de eventos. Bien, aquí estamos, bueno, el doctor Adolfo Savia, especialista en emergentología, y yo, que soy médico pediatra, toxicólogo y paliativista, me desempeño en el Hospital Posadas, en el Hospital Gutiérrez, y asesoro en el Hospital de Niños de Garrahan. Y bueno, fundamentalmente agradecer a CIEM Internacional por permitir este tipo de divulgación, ¿no? Siempre la prevención es fundamental. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta exposición? Por un lado, destacar aspectos claves en el manejo inicial del paciente intoxicado, ¿sí? Siempre destacar, no perder, por más que las consultas los cuadros clínicos sean variados, no perder el objetivo, ¿sí? Y la atención, que siempre es el ABCD, ¿eh? Compartir un evento toxicológico con múltiples afectados, y por otro lado valorar los distintos diagnósticos diferenciales a considerar en intoxicaciones masivas, ¿sí? Esto es fundamental, el tema de los diagnósticos diferenciales. Es un desafío que siempre surge cuando nos consultan con monóxido de carbono, porque hay patologías que son intoxicaciones, que son patologías clínicas, ¿no? Que pueden llegar a presentarse. Bien. Empecemos el caso clínico. Bien, fíjense, en el mes de julio se realizaba una fiesta de cumpleaños en un salón infantil, lo que llamamos habitualmente pelotero, en el conurbano bonaerense. Acá estoy admitiendo uno, ahí está. En el conurbano bonaerense. Una hora de comenzado el evento, un niño jugando en el pelotero comienza con vómitos, ¿sí? De ahí
sucesivamente los adultos empiezan a tener vómito, a sentirse mal, perder un poquito la estabilidad, una epigastralgia, ¿sí? Y observan que otros niños comienzan con sintomatología similar, ¿sí? Agregándose náuseas y cefalea. Al cuadro clínico se le agrega inestabilidad en la marcha. Ahí ve cuando uno tiene un poquito más de una situación de potencial riesgo porque empieza a haber más afectados, más de 10 invitados presentes entre niños y adultos, empieza a tener este cuadro clínico. Ahí es cuando perciben, como decía recién, este potencial riesgo y deciden llamar a un sistema de emergencia local. Bien, la primera propuesta diagnóstica de los concurrentes, claramente, que es lo típico que pasa siempre, es intoxicación alimentaria. Comimos algo que nos cayó mal. Otra propuesta fue un virus hiperagudo que realmente un poco no era muy convincente, y otro era la intoxicación con hidrocarburos porque había cierto olor a un producto que parecía queroseno o aguarrás. Bien, a todo esto imaginemos todo lo que es el contexto, ¿no?, de traslado de estos pacientes, que ahora vamos a ver en el final de cuántos pacientes fueron. Fueron trasladados en varias ambulancias a 2 centros asistenciales de la zona para su atención, y hay como especialistas, o como especialistas en salud, digo, a nosotros nos surge la sospecha diagnóstico o diagnóstico diferencial, que creo que para nosotros como personas de salud es lo más rico en el motivo de consulta y que a nosotros nos abre el abanico y nos da el desafío. Por un lado, la intoxicación alimentaria. Surgen bacterias, parásitos, hongos, toxinas, virus que pueden llegar a ser alguna intoxicación con un plaguicida, que nos ha tocado también, un órgano fosforado que es nuestro más problemático. Producto de uso doméstico también, que es raro que tenga un cuadro también neurológico de cefalea. Intoxicaciones con broide por ingesta de productos como el atún, la caballa, ¿sí?, el bonito, donde es parasitado o colonizado por bacterias, ¿sí?, que liberan histamina, o intoxicación paralítica por molusco, que siempre lo vemos más que todo en zonas de la península Valdés, con la marea roja, que da un cuadro neurológico franco. Por otro lado, otra propuesta es una intoxicación con hidrocarburos, que también es raro que dé la cefalea, un cuadro tan generalizado. El ácido sulfídrico, que esto lo vemos muchas veces en lugares donde espacios confinados, hemos tenido casos de pacientes en la zona del INTA de Castelar, ¿sí?, que tienen que acceder a hacer limpiezas de tanques, ¿no?, o de tanques también se acumula en los tanques que trasladan nafta, por ejemplo. Otra propuesta, fosfuro de aluminio, que también se utiliza en los lugares, en el campo, como plaguicida. Intoxicación con hongos. Sabemos que los hongos se clasifican de aparición temprana por la sintomatología, o los tardíos, como la manita faloides, que es la que vemos más frecuente en la Argentina. Por otro lado, intoxicación con bromato de potasio, que esto, si bien está ya prohibido la utilización de bromato de potasio como mejorador del pan, en la Argentina sigue habiendo intoxicaciones masivas. Intoxicación con metales, arsénico, mercurio, y otros que pueden llegar a observarse, las piretrinas, que son plaguicidas que vemos habitualmente, que utilizamos en nuestros hogares, ¿sí? O sea, todo esto son cosas que a uno se le puede presentar como diagnóstico diferencial para comenzar. Y vamos a mencionar el monóxido de carbono, que diariamente nos trae dolores de cabeza. Hoy por hoy casi vemos, o por nombrar un lugar donde también me desempeño en el Hospital Posadas, son casi 20 casos a 30 por día. En esta altura sabemos que generalmente la época mayor son 40% en junio, después se observan en julio. La fuente vamos a ver que es el brasero, ¿sí?, y algunas características importantes, ¿sí? El gas es un gas tóxico, densidad ligeramente menor al aire. ¿Qué significa esto? Esto, gráficamente, para decirle, lo vemos que si uno ve pacientes o personas que están durmiendo en una habitación, el que más se intoxica, supongamos que hay una cama cucheta, se intoxica más el que está más arriba, ¿sí? Eso es importante. O, por ejemplo, no sé si saben las que son las casas alpinas,
generalmente los más intoxicados o más gravemente con el cuadro clínico son los que están más arriba de la casa alpina, o sea, la parte más superior. ¿Sí? Se genera por el producto de la combustión incompleta de cualquier componente de carbono, esto es, tiene que haber algo, fuego, ¿sí? Algo encendido, algo que produzca calor. No es lo mismo una estufita estas que tienen las eléctricas, que tienen las velitas prendidas, no, eso no. Y algo muy importante, por eso lo llamamos el asesino invisible, es que no tiene olor, ¿sí? No tiene color, no tiene sabor, no es irritante. No es irritante quiere decir que no produce tos, no irrita los ojos, que muchas veces cuando hay humo de incendio vemos, mira, tiene los ojos irritados, tiene tos, y ahí es raro que esté la presencia del monóxido, pero no descarta porque las intoxicaciones son mixtas, ¿sí? Entonces no tiene olor, ese olor que muchas veces la gente percibe, uy, acá hay olor a monóxido, no, es el olor de los tioles se le agregan al gas natural para que uno pueda percibir que hay algún tipo de escape, ¿sí? Pero son los tioles o este aroma azufrado. Pero el monóxido no tiene olor, no tiene color, ni sabor, y no se puede ver. Bien, la fuente, esto es fundamental saber la fuente. Cuando uno recibe la consulta en la emergencia, la fuente, ¿qué es lo que produjo la intoxicación? ¿Qué fue lo que produjo la fuente, o sea, el origen del monóxido? No es como, tengo que conocerlo para nosotros los toxicólogos, ¿y qué había aprendido? Y esto. Es fundamental preguntar cuál es el origen del monóxido. Puede ser endógeno en ciertos periodos, o en el embarazo puede llegar a haber mayor producción, o puede ser también exógeno en la combustión de derivados de petróleo, leña, carbón y otros productos utilizados para calefaccionar. Esto lo agregamos, que es la generación de energía, como los grupos electrógenos, porque es una modalidad que estamos viendo ya hace más de 5 o 6 años con la presencia de grupos electrógenos. Vemos muchísimos casos de estos y hay que tenerlos en cuenta. También consideremos que hay mayor porcentaje de monóxido de carbono en personas fumadoras, ¿sí? Si una persona fuma más de 10 a 20 cigarrillos, es muy probable que tenga 10% de carboxiemoglobina, que después vamos a ver que es el dosaje específico que uno obtiene, ¿sí? Hasta 1 o 2% es considerado normal. Bien, fíjense, esto es fundamental, ¿no? En la toxicocinética, la afinidad que tiene el monóxido de carbono con la hemoglobina. Fíjense, 200 a 250 veces mayor que la hemoglobina. Si uno piensa en la hemoglobina, es la proteína que transporta el oxígeno por todo el organismo, ¿sí? Por lo cual hay un déficit en el reparto de oxígeno. Y por otro lado, también la afinidad que tiene por la mioglobina, que es 60 veces mayor. Por eso muchas veces los que son los peritos, los que hacen medicina legal, o tienen que ir o concurrir a los hogares, muchas veces ven que los grupos familiares, porque son eventos, hechos muy catastróficos, ¿no? Tienen que ir el personal policial, ¿no es cierto?, con una orden, abrir y hay pacientes fallecidos en el hogar, por esto mismo, porque actúa sobre la mioglobina y produce debilidad, y muchas veces los pacientes relatan lo trágico del evento que veían, que su hijo se desvanecía y que no podía abrir la puerta, y muchas veces quedan fallecidos o graves detrás de una puerta o en la ventana, porque perciben en ese momento que hay una situación de gravedad, ¿sí? La vida media, esto es muy importante también, la vida media. Fíjense, oxígeno ambiental 21%, 4,2 horas, ¿sí? Con oxígeno al 100%, 1,5 horas. Y con cámara hiperbárica, que es uno de los tratamientos en ciertas situaciones que vamos a aclarar, o sea, 20 minutos de oxígeno al 100% a 2,5 atmósferas, fíjense, 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es importante porque cuando vemos una intoxicación con monóxido, muchas veces los pacientes, las familias recorren, van a un hospital y salen con vómito. No, esto es una intoxicación alimentaria, se le aplica Reliberan, se le aplica algún Taural, se le da algún tipo de medicación. Y ya después recorren distintos nosocomios y van mejorando. O sea que ahí va mejorando, la carboxiemoglobina va disminuyendo porque uno se aplica su propio tratamiento, y cuando llega al hospital, a los centros de toxicología, o llega al Gutiérrez, ya tenemos que en vez de tener 20, ya tiene, supongamos, 5. Por eso es importante el tiempo que el paciente estuvo en la fuente y el tiempo que transcurrió desde que salió de la fuente, ¿sí? Bien.
Fisiopatología, como mencionamos recién, el porcentaje de unión en la hemoglobina aumenta la afinidad del oxígeno que se une a la hemoglobina. Perdón. Acá vemos también actúa sobre la respiración celular. En esto tiene que ver muchísimo lo que es las lesiones a posteriori, ¿no? Las secuelas que pueden quedar en los pacientes intoxicados con monóxido, ¿no? En esto la respiración celular o el daño oxidativo tisular tiene que ver con las lesiones a posteriori. Por eso es importante la indicación precisa de la cámara hiperbárica, para prevenir la lesión y este mecanismo de acción que tiene el monóxido de carbono de generar radicales libres. Bien, entonces vayamos a la clínica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La cefalea. La cefalea, como la otra vez mencionábamos con el doctor Savia, es el síntoma que nos alerta, ¿sí? El síntoma centinela, que nos dice, a ver, ¿qué está pasando? Y vemos que hay uno de la familia que tiene cefalea y otro que también presenta cefalea y se van sumando. Náuseas, vómitos, en un ámbito donde es, supongamos, la noche, estamos reunidos, y, no es la comida, empieza a hablar, náuseas, vómitos, algo nos cayó mal. Y hay otra cosa que hay que distinguir, ¿no? Y hacer hincapié. No existen, no tiene predilección o no discrimina estados sociales, ¿no? O si es una situación, una clase social baja, media o alta. No, para nada, porque estamos viendo muchísimo a la gente que va a lugares, uno piensa, no, los braceros, no, para nada. Uno ve que mucha gente que también concurre a lugares o barrios cerrados, donde coloca tal vez una estufita, un tiro balanceado, o cualquier tipo de una salamandra que quedan hermosas, ¿no es cierto? Y hogares, ¿sí? Con leñas, y esto puede pasar de una situación óptima a una situación realmente terrible. Por lo cual es importante esto de mencionar, no discriminan las clases sociales. Entonces, cefaleas, mareos, las náuseas, esto es lo que presenta casi el 90% de los pacientes, ¿sí? Cefaleas, después empieza un cuadro neurológico de adormecimiento, nos va como adormecimiento de a poco hasta llegar a un estado de alerta en nuestro sistema nervioso central, empieza un estado de excitación psicomotriz hasta las convulsiones y luego coma. A nivel respiratorio, los pacientes pueden tener una disnea o hipopnea, no es un cuadro, no es que trae una taquipnea franca, puede haber en los casos graves, el paciente con edema agudo de pulmón o hemorragia pulmonar. Es importante los pacientes que tienen algún tipo de antecedentes de una patología cardiovascular, ¿no? Eso es de destacar, o alguna patología o alguna comorbilidad. A nivel cardiológico, hipotensión. La presencia de hipotensión es un signo de mayor severidad, ¿sí? Por la generación de nitritos, liberación que genera el monóxido de carbono. Cuando vemos que el paciente tiene o hipotimia o hipotensión o pérdida de conciencia y no tiene, le bajó la presión en forma considerable, hay que pensar que ya es una intoxicación moderada. Es importante distinguir, que muchas veces decimos, ¿es una lipotimia o es una pérdida de conciencia? Porque ahí uno puede decir si tiene indicación de una cámara hiperbárica o no, ¿no es cierto? Porque si es una pérdida de conciencia, ahí ya tiene una indicación de cámara hiperbárica. Si es una lipotimia y el paciente estuvo lúcido, siempre y cuando el valor de carboxiemoglobina no sea grave, ahí esto puede nada más requerir oxigenoterapia y listo. Bien, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Signos de isquemia, arritmias de todo tipo. Yo he visto taquiarritmias, arritmias ventriculares, todo lo que se les ocurra. En chicos hay supra o infradesnivel del ST también. En el caso de los chicos, es como que siempre digo, los chicos son más de goma, se recuperan muy fácilmente, ¿no? En los adultos muchas veces puede haber ciertos trastornos en la repolarización que después con el tiempo se van desapareciendo. Bien, como mencioné, gastrointestinal, náuseas y vómitos, muscular debilidad, rhabdomiólisis. Recordemos la rhabdomiólisis, que son una de las causas que vemos, aumento de CPK, que vemos en los pacientes, y muchas veces nos asustamos, ¿no? La ingesta de neurolépticos también vemos aumento de CPK. Sí, siempre es importante hacer, por un lado, pedir una función renal, ¿no? Si vemos que
que la CPK está aumentada, ¿no? Pedir una función renal, indicar una buena hidratación. No difiere de otro cuadro de rhabdomiólisis. Si uno le pide una buena hidratación, 3 litros por día, hasta 800, 900, si el paciente se está bien, ¿no? La función renal está bien, uno le puede indicar una buena hidratación y lo controla al día siguiente, ¿sí? Depende todo del cuadro clínico, de la recuperación clínica. Pero vemos ciertos tóxicos como el monóxido, que aumenta el valor del CPK. Recuerden que inicialmente puede estar normal y está buena práctica repetirla a las 6 o 12 horas, que es cuando nos llevamos y nos asustamos. Inicialmente puede estar normal y después aumenta. Oftalmológico, es bueno, de buena práctica, hacer en los pacientes graves un control por un oftalmo, porque provoca hemorragia retiniana, ¿sí? Pérdida de la visión también. Y a nivel dermatológico lo que vamos a ver es la piel pálida, disminuye el oxígeno y vasoconstricción periférica, esto que muchas veces también dice, la piel es roja, esto es morón, no, eso no es cierto, es premortem, rojo cereza o bullas en piel, paciente que ya ha fallecido. Pero es un paciente mal perfundido, me parece un paciente séptico. Bien, y en los chicos, esto es una costumbre de nosotros los pediatras también, verlo con un llanto continuo, irritabilidad, ambombamiento fontanelar, rechazo al alimento, hipotonía generalizada. Recordemos la alta susceptibilidad de los recién nacidos, ¿sí? Que tienen hemoglobina fetal, recién nacidos y embarazo, ¿sí? La hemoglobina fetal está presente en mucho más, mayor cantidad en las mamás embarazadas, y en los chicos hasta los 4 meses la hemoglobina fetal después disminuye y tiene mayor afinidad por la hemoglobina, el monóxido con la hemoglobina fetal, por lo cual es importante que son pacientes que van a tener mayor riesgo, ¿sí? Por lo que vemos en los casos graves, por lo general los chicos, las últimas estadísticas del 2018, los casos más graves fueron chicos hasta de 15 años, ¿no? Los chicos tienen mayor, algunas características, chicos, estoy hablando de niños a adolescentes, ¿no? Tienen ciertas características que lo hacen mayor susceptibles, ¿no? El volumen minuto, la frecuencia respiratoria, tienen mayor, como más taquipnea, ¿sí? El movimiento, el gasto que hacen, por eso se intoxican, tienen mayor facilidad para la intoxicación. Y esto que aparece muchas veces son las complicaciones neurocognitivas tardías, que puede ser un periodo tal vez ni percibió que se intoxicó, y aparece un periodo asintomático que aparece entre 2 a 40 días. ¿Sí? Esto tiene que ver con zonas de escasa irrigación, que siempre lo vemos nosotros en el globo pálido, en la parte del cerebelo, en la parte del hipocampo. ¿Sí? Y los factores positivos más frecuentemente son la edad, los factores predictores, positivos son pacientes de 30 años y la pérdida de conciencia. Nosotros habitualmente pedimos al mes, en los casos graves, que ahora los vamos a mencionar, un control neurológico al mes. ¿Sí? Un control neurológico clínico y también de neuroimágenes, ¿sí? TAC o resonancia magnética. ¿Sí? Eso es fundamental porque de inicio puede ser normal y después vemos las complicaciones. Entonces, ¿qué tiene este cuadro clínico? Es variado. La amnesia, la demencia, psicosis, parkinsonismo, corea, parálisis, apraxia, agnosia, ceguera cortical, neuropatía periférica. A mí me tocaba una vez un chico que ha tenido hasta 50 de carboxiemoglobina, terrible, un chico que venía de Paraguay, y venía acompañado de la hermana y tenía vos le preguntabas qué te pasaba y el chico se reía. Tenía una risa inexplicable, que decía, ¿cómo estás bien? Y se reía todo el tiempo, y la hermana decía que notaba esto raro, ¿no? Esto de no recordar, del lentecimiento, esto habitualmente pasa. Y en el caso de la neurocognitiva tardía, se incrementa aún más. Bien, en los chicos, alteraciones de conducta, alteraciones de dificultad en las partes cognitivas, ¿sí? En los chicos todo lo que es cognitivo se afecta muy frecuentemente, igual como en los metales también. Por eso nosotros siempre de las intoxicaciones le indicamos, si son moderadas o graves, indicamos un reposo, ¿sí? Mínimo de 7 días, para que todo esto se vuelva, como el paciente queda con esta incapacidad para concentrarse, a ver si es un paciente que tiene que trabajar con algunos trabajos muy minuciosos, corre riesgo, ¿no? Entonces le damos un alta recién después del control a los 7 días. Bien, como les dije recién,
A los 30 días del episodio, nuevo control clínico con una evaluación neurocognitiva. ¿Sí? Esto le hacemos los test neurocognitivos a los pacientes, lo ve del servicio de neurología, con resonancia magnética de acuerdo a lo que tengan en cada lugar, ¿no? Bien, y acá tenemos lo que siempre decimos en toxicología es fundamental, la tríada toxicológica, ¿no? La tríada toxicológica que es muchas veces difícil de encontrarla, pero es fundamental. No es solamente basarnos en el diagnóstico específico que tiene que ver con el hallazgo toxicológico, sino tiene que ver con la anamnesis minuciosa, ¿sí? Esto es fundamental para nosotros, por eso siempre destaco lo que es detectivesco, como en los libros de Agatha Christie, ¿no? Donde se dedica mucho tiempo, o lo mínimo, si bien uno es consciente que son espacios de la emergencia que no tiene mucho tiempo porque hay que actuar, ¿no? Y es fundamental en ese lugar, pero el interrogatorio reiterado, minucioso y dirigido es fundamental, ¿no? ¿Hay alguna fuente? ¿Prendieron algo? Si prendiste un calefón, muchas veces el calefón es una fuente es una de las más peligrosas, ¿no? Por la combustión que genera en poco tiempo, que está prohibido dentro de los baños, y ahora generalmente nosotros los peores casos los vemos en la época del gran cambio, ¿no? O sea, cuando pasamos del calorcito ahí, cuando viene el frío intenso, la gente en forma artesanal prepara algo para calefaccionar, ¿no es cierto? Pero se olvida que la salida al exterior o la taparon, ¿no? La taparon para que no entre las cucarachas, ¿sí? Entonces le ponen trapos, o arman algo muy improvisado, o dejan que combustione dentro de la casa sin la salida al exterior. Entonces, ahí en los grandes cambios es donde vemos la mayoría de los casos. Entonces, interrogatorio reiterado, minucioso y dirigido, ¿sí? Si no sale una vez, volver nuevamente a preguntar a ver si no había algo, ¿sí? Bien, esto por un lado, el interrogatorio. Por otro lado, el cuadro clínico, la clínica del paciente, las náuseas, vómitos, la cefalea, que es el cuadro, siempre decimos centinela, de uno, de otro paciente. Y uno hay que hacer algo que es muy fundamental, atender en la totalidad. Atender la totalidad, en los grupos son familias muchas veces, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que se atienden algunos y otros no, nos traen muestras de los papás, nos traen muestras de los hijos y vos les preguntas, papá, ¿y vos? No, yo tengo una cefalea, sí, me caí, perdí, y le haces un dosaje de carboximoglobina, ahí viene alto. Entonces, uno tiene que brindar también oxígeno, asistencia, también a todos los que pueden llegar a estar intoxicados. Entonces, el cuadro clínico es el segundo aspecto, y el tercero es los estudios complementarios. Los no específicos y específicos. Los no específicos, los que hablamos de tal vez hemogramas, de CPK, algunas cositas que ahora vamos a ver, y lo específico, lo que tiene que ver con lo toxicológico, ¿sí? Bien, entonces, primero para hacer el diagnóstico, considerar la posible intoxicación. Es fundamental, ¿no? La anamnesis dirigida a fin de identificar las posibles fuentes, esto es fundamental. Y ahí solicitar la determinación de carboximoglobina. La carboximoglobina se hace con un centímetro de sangre, que no es sangre venosa, ¿sí? Cuando uno le va a poner una vía, de ahí directamente, cuando es como para un estadio base, de ahí se guarda la muestra. Uno la puede sacar, es de buena práctica ponerle la hora de que la extracción, porque muchas veces el tiempo donde se ve de la exposición hasta que concurre puede cambiar en cuestión de si tiene o no indicación de cámara hiperbárica o no. Sí que ahora vamos a ver un poquito más la indicación. Pero entonces, sacar sangre que puede ser venosa, no necesariamente tiene que ser arterial, venosa perfectamente, como para un estado ciobase, ¿sí? Y se guarda la muestra en la heladera, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a evaluar, vamos a pedirle CPK, también la troponina, ver la cardiotoxicidad, eso es fundamental. Más que todo en los adultos, y en los chicos la troponina no es de rutina, pero pedimos el par es, bueno, la carboximoglobina y la CPK, eso sí, y la valoración con un electrocardiograma para empezar. ¿Sí? Si bien es un tóxico sistémico, ¿sí? Los dos órganos de mayor impacto es el corazón y el sistema central. Entonces, por eso uno es lo que tiene que considerar en el momento de evaluarlo. Vemos también en casos graves una acidosis metabólica con aumento de ácido láctico, que también es importante determinarlo, pero no de rutina todos. Generalmente todos los pacientes, ya sean leves a severos, todos tienen que
que tener mínimo la carboximoglobina y una CPK para empezar. Después lo podemos seguir hablando. Recuerden, muchas veces dicen, mira, satura bien. Sí, la saturación es otra, porque tiene distintos, todo lo que es en la saturación, hay distintos tipos de hemoglobina, que lo mismo nos pasa con las metahemoglobinemias, ¿sí? Metahemoglobinemias son enfermedades que producen cianosis, no por la presencia de una sustancia oxidante, y no tiene nada que ver con la oximetría. La saturación puede ser normal y no excluye el diagnóstico de intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, para empezar el tratamiento, fundamental alejar de la fuente, ¿sí? Ya sea en el prehospitalario, abrir las ventanas, nosotros decimos 5 centímetros, previene una muerte o un paciente intoxicado grave con monóxido de carbono, dejar las ventanas, 5 centímetros abiertas las ventanas, por más que haga frío, ¿sí? Porque es por donde el monóxido se va a escurrir, ¿sí? Eso es fundamental, no dejar. Después vamos a hablar un poquito más de las medidas de prevención, que algo con el doctor Saya estuvimos hablando. Y fundamental cuando recibimos un paciente, creo que los que mejor reciben al paciente o tienen el manejo de los pacientes intoxicados son los que hacen emergencias, ¿sí? Porque tienen el manejo es tan práctico, ¿no? Lo tienen tan aceitado, ¿no? A, B, C es fundamental. Y muchas veces no se pierde, nunca hay que perder, a lo que hoy nunca hay que perder la orientación. A ver, paciente tanto tiempo, se llama tanto, tuvo pérdida, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación. Muchas veces, tratando de encontrar el tóxico, se pierde. Y lo fundamental es no perder el punto inicial, que es la atención. Y otra cosa es las situaciones que puedan agregarse, ¿no? Si el paciente monóxido se cayó, puede tener también un traumatismo de cráneo agregado por esto, y un montón de situaciones que puede desencadenar el mecanismo que muchas veces hace vasoespasmos en arterias o en vasos cerebrales, ¿sí? Entonces, ABC fundamental, monitoreo cardiovascular, ¿sí? Nosotros le hacemos la oxigenación, le sacamos una muestrita antes de la oxigenación para no afectar el valor de la carboximoglobina dentro de las posibilidades, y ahí le colocamos el oxígeno con máscara, con reservorio lo más cercano al 100%, ¿sí? No siempre es disponible, pero lo más cercano al 100%, ¿sí? Entonces, les tomamos la muestra y hay oxígeno y mínimo 6 a 8 horas de oxígeno o hasta que esté asintomático, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos que vamos al control al paciente y vemos que sigue con cefalea, bueno, ver si no recibió el tiempo adecuado, se sacó la máscara, capaz que es un nene chiquito, y se estuvo con la máscara de acá para allá y todavía tiene cefalea, o pensar la persistencia de cefalea en alguna cuestión agravante, ¿sí? Que puede ser algún tipo de hemorragia, ¿sí? O alguna ACV que muchas veces puede llegar a provocar, a desencadenar, ¿sí? Son situaciones muy frecuentes. Bien, oxígeno, y por último la indicación de HBO, que es cámara hiperbárica. Lo que hace la cámara hiperbárica es acorta la vida media del monóxido de carbono, mejora los síntomas, previene las secuelas, y siempre lo ideal es indicarla dentro de las 6 a 12 horas, ¿sí? Aquí les presento la guía donde tuve el honor de ser el autor, el creador de las guías de antídotos del Centro Nacional de Intoxicación, del Hospital Posadas, donde tienen la indicación, te los puedo facilitar en las guías en PDF a través de Adolfo, si quieren. Están todos los antídotos uno a uno disponibles en la Argentina, las dosis, cómo administrarlos, todas desde la atropina, en indicación para intoxicaciones con orfosforados, hasta, hasta cianuro, ¿no? Entonces, esto se indica en cuadros graves, ¿sí? Cuadros graves ahora vamos a ver, y el objetivo es prevenir las complicaciones y evitar la generación de radicales libres, como vimos antes en el cuadro neurológico tardío, que puede dificultar la recuperación del paciente, y acelerar la recuperación de la citocromo oxidasa mitocondrial. Bien, indicaciones. Entonces, nosotros preferiblemente dentro de las 12 horas, aunque en la realidad nosotros también las extendemos hasta las 24 horas, ¿sí? Pero mayor eficacia dentro de las 12, eso es fundamental. Y
no todo el mundo está, no en todos los lugares está disponible, ¿sí? Están en el Hospital Naval, hay otras que están en Sánchez de Bustamante, y en muchos lugares no, es que queda, se tiene que hacer cargo el paciente. Afortunadamente, bueno, en el Gutiérrez y en el Hospital Posadas, el hospital tiene convenios y ahí se hace cargo el hospital. Bien, las indicaciones, foco neurológico, o sea, tal vez una pérdida de conciencia, ¿sí? Un foco, una convulsión, puede ser una asimetría, ¿no? O el signo de foco que tiene que ver una debilidad de un lado o de otro. Ahí tenemos indicación de cámara hiperbárica, una relajación de esfínter que vemos en los chicos también, ¿sí? Un impacto cardiovascular, o sea, impacto cardiovascular es cuando tenemos algún signo de lo que es isquemia coronaria, como dicen los adultos, tal vez, que puede ser movilización de enzimas, que puede ser dolor torácico agudo, o movilización de enzimas, como dije recién, o manifestaciones electrocardiográficas, siempre y cuando el paciente está estable hemodinámicamente. Imagínense que la cámara hiperbárica es un lugar que llega a 3 atmósferas, que si bien dura muy poquito tiempo, la cámara hiperbárica, lo que es lo previo para tratar de ir a la presión dura, porque esto es como una adaptación muy, muy paulatina, ¿no? De a poquito hay un enfermero que es también buzo, ¿sí? Y que toda el tratamiento o la sesión dura hasta 3 horas, ¿sí? Porque mucho es lo que es la adaptación, ¿eh? El impacto cardiovascular, la carboximoloína mayor de 25% también es una indicación de cámara hiperbárica. Y acá sí es importante lo que decía antes, el tiempo transcurrido, la latencia, ¿no? Porque, a ver, si el paciente tiene 24, ¿no? Pero se fue de la casa hace 5 horas, claramente sí que va a tener indicación de cámara hiperbárica, ¿no? Porque durante esas 5 horas claramente disminuyó el valor real del monóxido de carbono. Las embarazadas sintomáticas o asintomáticas con mayor del 20% de distrés fetal. Esto es muy importante por lo que les mencioné recién. Si sintomática, cualquier síntoma, ya sea cefaleas, náuseas, vómitos, sin discriminar si tal vez son vómitos de su propio embarazo o náuseas previos de su propio embarazo. Bien, y ahora para ir terminando el caso clínico que les mencionaba en un principio, ¿no? De estos pacientes que fueron a este pelotero. Fíjense, llaman de los hospitales, se recibe la consulta telefónicamente al centro de desintoxicaciones, yo estaba de guardia en ese momento, desde 2 centros asistenciales, por 48 pacientes. Imagínense los pacientes en una época de invierno, ¿no? Con todos los hospitales abarrotados de gente, 27 niños y 21 adultos, con diagnóstico presuntivo de intoxicación masiva por monóxido. Ya los 2 médicas que nos hablaban, nos tiraban que había algo prendido, no sé si era monóxido, bueno, algo prendido, lo que estaba prendido era un grupo electrógeno que lo habían instalado sin salida al exterior, sin nada, porque tenían cortes eléctricos, y estaba metido adentro del lugar, ¿no? O sea, que hacía combustión, eso, y ese olor que se percibía era lo que ponían era gasolina. Todos los pacientes recibieron oxigenoterapia normovárica y se les realizó determinaciones de carboximoglobina con buena evolución clínica. Fíjense, acá el cuadro clínico están los pacientes, ¿sí? Los 48, por suerte asintomáticos algunos, pero los asintomáticos, fíjense que es muy variable. En otros tiempos uno decía, es una intoxicación leve, moderada, severa, y a veces para algunos no tienen síntomas y tienen, fíjese como este caso, un paciente de 36 años, tienen 10,5, ¿no? Como acá lo máximo que tuvo este paciente que era de 6 años, 17,2 y tuvo vómitos, ¿no? Recordemos hasta 1 o 2 es normal, que uno tiene normalmente de carboximoglobina. Bueno, cefalea, náuseas, vómitos y asintomático. Pero uno no puede decir, grave sí o sí es un paciente con pérdida de conciencia, convulsiones, ¿sí? O impacto cardiovascular. Eso sería un paciente que uno dice grave. Bien. Y acá este trabajo tuvimos la fortuna de poderlo escribir, ¿sí? Porque es el primer caso que fue registrado en forma masiva a nivel mundial y que fue transcripto a una entidad científica, ¿sí? En Cielo, y con una fuente poco frecuente, nunca relatada en la bibliografía, ¿sí? Intoxicación masiva con monóxido de carbono,
puesta al día a partir de un caso clínico, que pueden encontrarlo de esta forma en los archivos de pediatría o en internet, muy interesante porque aparte se hace una actualización de intoxicación. Bien. Entonces, como decíamos en un principio, y para ir terminando, monóxido de carbono, lo más importante es la prevención, no instalar el calefón en el baño, mantener siempre el ambiente ventilado, antes de dormir sacar los braseros, a veces es imposible, la gente tiene que, tampoco pues está con hipotermia, sí, pero bueno, asesorarlas o decirles sacarlos antes de irse a dormir, ¿sí? Esto de los hornos o las hornallas, muy frecuente que nos convocan, nos reúnen muchas veces a la hora de la comida, y hacer revisar a las instalaciones con gasistas matriculados. Las características propias, que los hacen peligrosos, las fuentes, ¿sí? Siempre importantísimo las fuentes tenerlas en cuenta, ¿sí? Y los síntomas que pueden llegar a tener los pacientes. Bien. Entonces, para ir concluyendo, el monóxido es un gas con características propias que lo convierten en el asesino invisible. Es conocido como el gran simulador debido a las múltiples manifestaciones clínicas, diagnósticos diferenciales y a su presencia en los distintos medio ambientes. Tener presente para su diagnóstico la análisis minuciosa, las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. La tríada que hablábamos. Y esto del manejo de sostén, no perder, a ver esto, no, lo que ustedes perfectamente hacen mejor que cualquiera es revisar al paciente de forma sistemática, ¿no? Es de vital no perder el sentido, esto y esto. Bien. Y en las intoxicaciones masivas, importantísimo disparar el alerta toxicológico, ¿no? Cuando hay este tipo de eventos, difundir y alertar acerca de un evento de forma rápida y efectiva, modalidad red, accionar las intervenciones de manera oportuna con el fin de generar los menores daños posibles, y por otro lado nosotros generar un representante de cada centro para que se encargue de tener sus bases bien organizadas y atender a todos los pacientes, ¿sí? Bien, y para que se planteen, ¿no? Que a veces no todo es tan fácil, un paciente que me tocó también recibir hace unos años atrás, 18 de julio, digamos, como un día como hoy, 23:45, en la guardia del Hospital Posadas. Es una paciente de 62 años, traída en ambulancia, junto a su hija de 28 años. ¿Sí? Refiere que desde la tarde trató de comunicarse en forma telefónica con su madre y al no recibir respuesta, decidió concurrir personalmente a su casa. La chica entra, al ingresar la encuentra en el piso desvanecida, ¿no? Y ahí uno quiere saber, a ver, hay un montón de datos, uno que podría llegar a preguntarle, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué uno le pide? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué hace? Si alguien quiere escribir algo, lo puede también escribir, ¿sí? Ahí va, o después voy a ver las consultas que me están haciendo acá en el... Ahí está. A ver, bien, hay muchas situaciones que uno puede llegar a ver antecedentes. Bueno, dentro de lo que es el examen físico, frecuencia respiratoria 12 por minuto, 68 de cardíaca, Glasgow 7 en 15, temperatura 35,2 y una TA 158,95. ¿No? Este es el diagnóstico que uno de ingreso. Bien, intoxicación, obviamente, llaman a toxicología, la paciente medicada con sertralina, enalapril, alprazolam y un hipoglucemiante. ¿Sí? La hija nos comentaba que el esposo había fallecido hacía 3 meses, si ella era diabética con hipertensión no controlada, y tenía el horno prendido para calefaccionar el ambiente. Bueno, con todo esto uno puede decir, o una tentativa suicida, puede ser alguna ingesta de un hipoglucemiante que no se sabía cuál era, puede ser intoxicación con monóxido, pero bueno, es lo que surgió desde el punto de vista toxicológico, y acá voy donde es la importancia el trabajo interdisciplinario, ¿no? de todos los especialistas en el manejo de estos pacientes, porque también era un 18 de julio, más o menos. Bien, aquí se pide la glucemia 98, carboximoglobina de 0,3, la paciente vivía ahí nomás, en la zona creo que era el Liniers o de Ciudadela, electrocardiograma normal y resto de examen dentro de límites normales. Bien, hasta que la ve el equipo de emergencias, quienes luego de revalorarla clínicamente solicitan un ataque de cerebro, que era lo que había en el momento,
Y ahí viene la sorpresa, ¿no? La paciente tiene un ACV hemorrágico, que cuando la revisan en el equipo de emergencia lo que ven es una anisocoria, cosa que le llamó la atención, ¿sí? Por eso es importantísimo pensar y abrir, ¿no?, el abanico de todos los diagnósticos diferenciales que muchas veces nos dificulta arribar al diagnóstico. Acá hay otra situación que me tocó vivir de guardia en el Hospital Posadas, fue la noche de Cromañón, donde de un grupo, esto fue el 30 de diciembre de 2004, la tragedia de Cromañón, en 11, donde se juntaba el grupo callejeros a tocar, y un incendio provocó una de las mayores tragedias en Argentina, donde hubo 194 muertos. Toda esa noche, recuerdo, venían fue a las 11 de la noche, y toda la noche llegaban muestras de carboximoglobina, un montón, y llegaban como a las 5 de la mañana, 10 de la mañana siguiente, y en realidad ahí había otra cosa que se le había pedido a los pacientes, y era el par toxicológico para cianuro, ¿no?, que también es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hay un incendio, hay riesgo de combustión de plásticos, ¿no?, y la generación de cianuro. Muchos de estos pacientes, la gran mayoría, tenían cianuro presente en su cuerpo, y es importantísimo tenerlo en cuenta esto. Y siempre que hay una situación de incendio hay que tenerlo en cuenta la presencia de cianuro, ¿no?, cuando hay plásticos, combustión de plástico. Y no hace falta ningún diagnóstico específico, porque ustedes, cuando hay humo de incendio, y hay signos que uno puede determinar. Por ejemplo, lo que decimos nosotros, pedir el par arteriovenoso, ¿no es cierto? Uno, cuando ve un paciente que clínicamente no mejora, tiene acidosis láctica, ¿sí?, tiene esto de la arterialización venosa. ¿Qué es la arterialización venosa? La PO2, es como que el estado ácido-base, el venoso se iguala al arterial, ¿sí? La saturación, la presión de oxígeno, se hace todo arterial, porque tiene incapacidad de ceder oxígeno a los tejidos. Entonces, si uno le saca un estado ácido-base venoso y arterial, ahí bien claramente puede ver la intoxicación con cianuro. Una acidosis láctica francamente aumentada también nos da un alto índice, ¿sí? Bueno, el electro, el monitoreo, y en el tratamiento muchas veces le pedimos la methemoglobina por el tratamiento de los nitritos. Y después están los dosajes toxicológicos, pero eso puede esperar otro programa, porque fíjense que el cianuro en sangre, vida media 1 hora, cuando se saca recién, ya no hay más cianuro. Las veces que hemos tratado de diagnosticarlo era 0, y el paciente era cianuro porque respondía al tratamiento. Después, otras cosas que uno puede acceder es, en el caso de los suicidas, material gástrico, del lavado gástrico, o determinado tiocianato en orina. Pero a lo que voy es siempre tener esa apertura de considerar que puede haber otros diagnósticos superpuestos, ¿no?, u otros. Entonces, en la emergencia, estado ácido-base diferencial, porcentaje de la saturación de oxígeno, estado ácido-base, la presión de oxígeno, ácido láctico, el anión GAP, la presencia de acidosis metabólica puede también colaborar, y la methemoglobina, que lo hacemos nosotros, o hay muchos hospitales que lo tienen, muchas veces se desconoce. Pero fíjense, de estos parámetros, todo esto lo podemos hacer en la emergencia. Bien, y como siempre decimos, es preferible estar preparados para algo que nunca sucederá, a que suceda algo para lo que nunca estuvimos preparados, ¿no? Esto es fundamental, conocerlo para prevenir este tipo de eventos. Así que bueno, por mi parte, nada, a ver si alguien quiere comentar algo. Voy a ver el chat, a ver si alguien quiere comentar algo. Completo, Mariano, muchas gracias, la verdad que muy, muy completo. Y una revisión muy actualizada. Yo puse en el chat, con tu permiso, porque lo prometiste, así que ahí perdimos, la guía de antídotos. Yo tengo el gusto de tener una autografiada por el autor, eso hay que hacer mérito para tener una autografiada por Mariano. Pero él seguro que si se lo cruzan alguna vez, con todo gusto él se las va a regalar y se las va a autografiar. Hay, Mariano, algunas preguntas ahí para vos en el chat, te voy leyendo yo. Primero, ahí se me escucha muy mal, ¿no? No sé por qué anda. Más o menos, pero se te entiende. Bueno, trato de leer yo. Si se escucha muy mal, me dicen y tomás vos la posta, Marce. Dale. Ahí tenés un comentario de que en la provincia de Chubut
en el Maitén hace poquito hubo una intoxicación masiva, ¿sí? Creo que fue en una escuela, no sé, Gustavo, vos a lo mejor nos podés ampliar, y vos también, Mariano, creo que fue en una escuela. Sí. Sí, fue en una escuela que hubo en el Maitén, pacientes, tengo entendido que la mayoría fueron casos moderados, ¿sí? Se usa muchas veces lo que llaman las pantallas en los colegios. Las pantallas son esas, si se acuerdan cuando uno era chico, esas que son rectangulares, ¿no? Que se enseña que parecen como bastante diabólicas, y está todo cerrado, ¿sí? Eso no tiene que estar permitido, ya hoy hay un reglamento que están prohibidos dentro de los establecimientos escolares. Y esto fue, creo que el 20 de junio también hemos tenido situaciones donde han llamado. En los colegios siempre es muy frecuente este tipo de... Lo que pasa es que ahí no tienen para hacer el diagnóstico específico, pero si uno tiene, a ver, el cuadro clínico, algo masivo, la época, ¿no? La sintomatología, ya 2 más 2 es 4, ¿sí? Así que sí, eso estamos al tanto, han hecho la consulta, también hemos tenido en el Hospital Gutiérrez la consulta a pacientes con monóxido, hace poquito hubo un incendio en la zona de Once, también, y a veces hemos tenido un caso de una intoxicación mixta, con monóxido y con cianuro, una chiquita que era cartonera, vivía ahí nomás, cerquita en Palermo, la casa, el papá era cartonero y se incendió, y bueno, la chiquita no respondía a la terapéutica y se le hizo el tratamiento para las dos cosas, ¿no? Que anduvo perfectamente. Pero sí, siempre pasa estas cosas y hay que trabajar en esto de tal vez ya pensar en los detectores de monóxido de carbono, en los establecimientos, donde se usa habitualmente, ¿no? Tal cual, totalmente. Ahí hay dos preguntas más de Juan, que es fiel seguidor, aparte de un médico, un excelente profesional que lleva mucho trabajando en medicina de emergencias, pero ahí Juan te pone dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería el tratamiento analgésico para la cefalea por intoxicación por monóxido? Y la segunda, las complicaciones de la cámara hiperbárica. Bien, muy buena pregunta, Juan. Muchas veces uno piensa que hay un tratamiento específico y no, el dolor es como la escala de dolor, que es de leve, moderado a severo, ¿no? Uno puede dar ibuprofeno, puede seguir con AINES, puede dar después diclofenac o puede ser intravenoso. Es muy raro que no sea con la terapéutica habitual. Algunos responden perfectamente con el ketorolac, pero eso es de acuerdo a la opción terapéutica que tenga. No hay nada tampoco específico, ¿no? Lo que es importante, esto que vos estás destacando, es esto. Si uno ve que el paciente sigue con la cefalea, persiste y no resuelve, como siempre digo, la evolución hacia el diagnóstico. Entonces, no resolvió en 2, 3 horas, algo está pasando, ¿no? Recibe la oxigenoterapia adecuada, le estoy dando una buena analgesia y no resuelve, bueno, ahí voy a tener que hacerle una imagen. Y no es la primera vez que pasa que el paciente hace algún tipo de evento cerebral, ¿no? Pero no hay nada específico. Con respecto a la cámara hiperbárica, hay que tener en cuenta en los pacientes en los EPOC, ¿no? Porque pueden tener, en los que son EPOC por el tema de las bullas, pacientes que tienen claustrofobia, ahí también puede agarrar, no lo podemos manejar, porque tenemos las monoplazas acá. En España, en Europa, está montado en el hospital dentro de una cámara hiperbárica, que eso es mucho más fácil, el paciente puede ser asistido adentro, pero acá no. Entonces hay que tener en cuenta que el paciente no sea EPOC, que esté inestable hemodinámicamente. Si el paciente está inestable, desde ya no tiene indicación de cámara hiperbárica hasta que no esté estabilizado, ¿no? Si tiene algún tipo de arritmia que no tenga poder resolver, porque vos pensás que si el paciente empeora en la cámara, hasta que lo saquen puede tardar hasta 1 hora y media, 2, ¿sí? Entonces, tiene contraindicación en ese tipo de eventos. Pacientes que tengan ruptura de tímpano, por ejemplo, también, ahí hay que ser más cauteloso, ¿sí? Perdón, Mariano, yo agrego dos cositas. Hay justo cuando estaba leyendo para esta charla, yo después te lo voy a acercar, Juan, si me recordás, hay un trabajito randomizado con alguna limitación metodológica, pero interesante, respecto al tratamiento de la cefalea en la intoxicación por monóxido, que mostró que todas las opciones, como te dice Mariano, son todas iguales, que básicamente los pacientes mejoran cuando le damos el tratamiento específico que es el oxígeno. Y tal como te dice Mariano, pensar siempre, si la cefalea no mejora, es que hay algo que nos estamos perdiendo, ¿sí? Si por ahí perdió la conciencia en el contexto de la intoxicación con monóxido, pensar si no tiene una fractura de cráneo, si no tiene un hematoma intracerebral, es decir, algo
que nos estemos perdiendo si la cefalea no mejora rápido. Pero no hay un tratamiento específico que sea más efectivo que otro para la cefalea. Y tal cual como te dice Mariano también, relacionado con las complicaciones de la cámara, tienen que ver con los disbarismos propiamente dicho, ¿no? Digo, si el paciente tiene riesgo de tener un neumotórax, es importante que tengamos una placa de tórax antes de ingresarlo a la cámara. De hecho, en muchos lugares, cuando ustedes deriven a cámara hiperbárica, les van a pedir la placa de tórax con el neumotórax descartado. Si tuvo traumatismo de cráneo, pensar que no tenga neumoencéfalo, ¿sí? Es decir, que vaya con la tomografía hecha antes de meterlo a la cámara. Y es crítico el tema de la estabilidad hemodinámica. O sea, nosotros no podemos meter un paciente ventilado, chocado en una cámara hiperbárica porque no podemos brindarle la atención que necesita. O sea, ni siquiera aunque esté ventilado estable, podemos meterlo en una cámara hiperbárica de las que habitualmente utilizamos en nuestro medio, ¿sí? Entonces, porque si el paciente llega a tener cualquier tipo de complicación, no podemos brindarle la asistencia que necesita, ¿sí? Así que, digo, esas serían como las condiciones muy importantes y esto, ¿no? De que en muchos lugares para derivar a cámara te van a pedir que vaya con la placa de tórax realizada, con el neumotórax descartado, y si tuvo traumatismo de cráneo, con el neumoencéfalo descartado, eso sin duda. Muy bien, esperen que sigo. Ahí Gabriela nos recuerda el evento de Avellaneda, no sé, Mariano, si querés comentarlo y comentar. Sí, tal cual, Gabriela, y esto, muy buena tu propuesta, y esto es fundamental porque después de eso, creo que fue, no me acuerdo, fue en septiembre, que es el Día Mundial de la Salud Ambiental, algo así, a partir de ese evento, ¿no? Si mal no recuerdo. Y vos fijate que esto también es bien de lo que tiene que el abordaje en la emergencia, porque si vos no sé si te acordás, primero va un familiar, después concurre el ambulanciero y cae muerto, después va también el médico y hubo 7 muertos. Por eso está silenciada, Gabriela, sí, está silenciada, por eso capaz que querés comentarlo. A ver. Ahí no se te escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Fue una situación donde se activa el sistema de emergencias, primero entra el vecino, encuentra varios, ingresaron primero como pacientes ya inconscientes y después empiezan a entrar las dotaciones y bueno, caen todos. Y de ahí es de donde surge que las heridas de arma de fuego no se contagian y los infartos tampoco. Entonces pensar siempre en una patología ambiental o que genera varias víctimas. Sí, acá y de ahí es donde surge el Día de la Salud Ambiental, como vos decías. Sí, porque son de esos eventos que a nosotros nos ha tocado, estos eventos masivos, son realmente como fue el Tío Carp en la zona de Puerto Madero, también en el 2012, ¿no? Que hemos recibido, sí, el Tío Carp, que fue ¿cómo se llama? Esos containers, que explotó en Puerto Madero, que también fue una locura, y hay muchas situaciones que nos pasan a nosotros y nos alertan, ¿no? Como fue hace poquito lo del carfentanilo, como es, por ejemplo, lo de los glicoles, ¿no? Del propóleo en el año 92, y todas estas son situaciones donde el alerta es fundamental y estar preparado, pero nunca hay que perder, ¿no? Porque la gente muchas veces que está ahí pide la asistencia médica. En realidad uno tiene que estar seguro del accionar, que tiene que estar, el contexto tiene que ser seguro y no sabe, porque si no corre riesgo el personal de salud, ¿no es cierto? Que eso es lo que muchas veces, ¿no? Aparte por ahí pensar cuando ingresa la llamada a la central de comunicaciones, algo raro está pasando porque no pueden haber tantas personas en las mismas condiciones. Entonces ahí tratar de alertar a las dotaciones o pensar siempre en la seguridad de la escena, obviamente. Tal cual, exacto. Es Día de la Salud Mental, acá pusieron, sí. Bueno, yo voy para cerrar la explicación de Mariano, y no es Gabriela que no te queramos contestar, sino que yo justo ahora voy a hablar... Y la contestas mañana. No, para nada. Justo ahora, ya estamos por terminar. A mí me quedan muy poquitos minutos, pero justo ahora yo les voy a hacer escuchar alguna cosita. Yo voy a compartir con ustedes algunas perlas clínicas, ¿sí? Muy cortitas, o sea, son 5 diapositivas, 4 en realidad las que tengo,
pero quiero compartir con ustedes algunas cositas del día a día que son muy importantes. Y la primera que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las acciones de la sala de recepción y de despacho, ¿sí? Entonces, yo lo primero que quiero hacer es hacerles escuchar un caso reciente, ¿sí? Que no vamos a poner en juicio de ninguna forma el accionar ni nada por el estilo, sino que lo vamos a utilizar para el aprendizaje, ¿sí? Esta es la grabación de un llamado de un caso reciente, ¿sí? Así que yo les voy a compartir el sonido y les pido que todos que escuchemos este evento. Emergencia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ambulancia. ¿Está descompuesto? Sí, tengo a mi mamá que está vomitando y a mi sobrinito que está... No me corte, va a hablar con el médico. Emergencias. Hola, ¿cómo le va? No sé cómo funciona. ¿Podríamos mandar una ambulancia a San Juan 1127? ¿Qué ha ocurrido? Mi mamá está vomitando y creo que se le bajó la tensión porque mi sobrinito está convulsionando, no sé qué tiene. ¿Pero la atención para quién es? ¿Para el niño o para la madre? Y los dos están mal. A mi sobrinito, a mi primito le dimos un té para la gripe y eso le cayó mal, no sé, está convulsionando, grita. No, si no son convulsiones. Si fueran convulsiones no grita la persona. ¿Y cuántos años tiene el niño? 5 años. Bien, ¿y qué síntomas tiene ahora? Y ahora no, o sea, las manos las tiene dobladas, la boca, grita a veces. No, es algo que le ha caído mal, señora, a la señora y al niño. ¿Qué obra social tiene su mamá? No tiene. Bien, ¿y ustedes viven en la calle San Juan? No, somos de Buenos Aires. Pero en todo caso lo pagaría particular, pero no. ¿Pero en qué parte están parando ahora? En San Juan 1127. ¿De Ciudad de Mendoza? Ven, ahí está el niño llorando, no sé qué tiene. Escúcheme, señor, esto es de Ciudad de Mendoza. Bien. Bueno, habría que arrimarlo a la señora hasta la guardia del Hospital Central, que están cerquita, y al niño hasta el Hospital Moti, señor. ¿Dos hospitales diferentes? Sí, porque uno es pediátrico y el otro es adulto. Muy bien. Digo, y esto, digamos, siempre uno lo analiza con un intento de aprendizaje, ¿no? Pero justo Gabriela preguntaba cuáles son las acciones más importantes de la sala de recepción y de despacho. Bueno, la acción más importante es la sospecha. ¿Sí? Siempre pensando, y yo a veces soy como muy insistente sobre esto, pero digo, yo siempre pienso en que quiero ser el profesional de la salud, el que sea, médico, enfermero, receptor, paramédico, lo que sea, que me gustaría que atienda a mi familia cuando, en este caso, cuando llame por teléfono, ¿no? Entonces, digo, desde esa perspectiva, bueno, uno siempre piensa en que tenemos que poder reconocer la emergencia. Hay algo que está pasando en ese llamado telefónico en el cual hay dos personas afectadas por algo. Nosotros no, quienes nos dedicamos a la medicina prehospitalaria, no emitimos juicios, nunca emitimos juicios, ¿sí? Porque digo, no estamos evaluando al paciente presencial, entonces yo no puedo saber si eso es una convulsión, si no es una convulsión, si es grave, si es leve, o lo que sea. Hay dos personas afectadas, en una me están diciendo que tiene convulsiones y que tiene una afectación neurológica, no me responde, está en una posición anormal y demás. El final de esa historia, de las 3 personas que estaban en esa habitación, es decir, la madre de la persona que llamó y la persona que llamó fallecieron y el niño de 6 años fue rescatado con vida. Todos intoxicados con monóxido de carbono. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como receptor despachador del sistema de emergencia? Reconocer la emergencia, ser la posibilidad de sobrevivir para esas personas, ¿sí? Ese llamado telefónico podía ser la única posibilidad de sobrevivir de esas personas, ¿sí? Recordar que, como les dijo Mariano, los signos y síntomas pueden ser inespecíficos y grupales, y esto nos tiene que abrir la cabeza, ¿sí? Hay más de un afectado, son signos inespecíficos, signos y síntomas inespecíficos, tenemos que pensar que puede estar ocurriendo algo grave. Pensar también
en esto del protocolo de situación desconocida. Aquellos que trabajamos en el prehospitalario y en la sala de despacho es como la máxima emergencia que te puede pasar, ¿no? Che, no entiendo qué está pasando, pero está pasando algo grave. Che, me están llamando y no se le entiende nada lo que me dice, se comunica raro, está hablando cosas incoherentes. Bueno, es una situación desconocida. Vamos todos, ¿sí? Vamos todos porque esto puede ser una intoxicación con monóxido de carbono o puede ser que tenga una pistola en la cabeza y los estén asaltando, ¿no? Entonces, digo, vamos todos, ¿sí? Vamos la policía, vamos los bomberos, vamos el servicio de emergencia y no nos vamos del domicilio hasta saber lo que pasó. O sea, si tenemos que patear la puerta, estas son las circunstancias que justifican a que aquellos que están entrenados y equipados para hacerlo, brechen la entrada, aseguren la entrada y nos aseguremos de lo que pasó, ¿sí? Entonces, digo, nuestro rol desde el despacho es reconocer lo que está pasando, abrir la puerta a la emergencia, interpretar que signos y síntomas inespecíficos y grupales son una emergencia, protocolo de situación desconocida, vamos todos porque es nuestra máxima emergencia en el despacho. No entendemos lo que está pasando, no entender es la máxima emergencia que podemos tener. Y no nos vamos del domicilio hasta haber constatado exactamente lo que pasó, ¿sí? Porque ese llamado puede ser la única posibilidad de sobrevivir ante las personas. Y, como les dijo Mariano, y como vemos, yo hace un rato antes de la charla ponía en Google intoxicación por monóxido de carbono Argentina y ponía las noticias, y a ver la cantidad en los últimos días que ya no fueron noticia, o por lo menos no salieron en el noticiero, porque como son tantos, ya ni salen en el noticiero. Se van a ver la cantidad. Porque un evento no bien manejado tiene un impacto enorme. Hay una familia, la de este llamado telefónico, una familia que estaba de vacaciones en un lugar turístico del país, que nunca más va a volver a su casa, y un chico de 6 años que se quedó sin su papá y su abuela. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde el despacho tenemos un montón para hacer. Desde la atención prehospitalaria y la atención hospitalaria también tenemos un montón para hacer. Y lo primero es pensar que la intoxicación por monóxido de carbono es un incidente con víctimas múltiples, ¿sí? Es rara la intoxicación individual. Puede ocurrir, que a mí puede ocurrir, pero digamos que la intoxicación con monóxido de carbono es probablemente el incidente con víctimas múltiples o uno de los más frecuentes que vamos a tener, porque lo vamos a tener todos los inviernos, ¿tá? Y en algunos momentos fuera del invierno también. Entonces es muy importante que protocolicemos y nos preparemos adentro y afuera del hospital, porque intoxicaciones por monóxido vamos a tener todo el tiempo. O sea, estamos seguros, qué sé yo, que choque un colectivo en la puerta del hospital, capaz que no es tan frecuente, pero monóxido vamos a tener todos los años, ¿sí? Entonces, es muy importante que nos preparemos y entendamos que todos los pacientes tienen que iniciar el tratamiento en el prehospitalario y continuarlo durante el traslado. No es que, digamos, yo puedo sacarle la máscara un rato y se la vuelvo a poner cuando llega, y bueno, que vaya sin oxígeno hasta la ambulancia, y en la ambulancia se lo pongo. O sea, tenemos que estar organizados, ¿sí? Acuérdense que como esto es un incidente que muchas veces es intrafamiliar, o sea, tenemos los 2 padres y los 3 hijos, muchas veces queremos llevar más de un paciente arriba de la ambulancia, eso va a depender de las circunstancias, si no los separaremos, un padre y un par de hijos en cada móvil, pero acuérdense que todos tienen que ir adecuadamente asegurados arriba de la ambulancia, ¿sí? O sea, si la ambulancia choca con pacientes no asegurados, la verdad que es una macana. Entonces, digo, y es una macana porque ustedes saben, todos los que vamos atrás, en la parte de atrás de una ambulancia, sabemos que realmente es un sitio inseguro si no estamos adecuadamente asegurados. Por eso, digamos, tenemos toda la familia, bueno, listo, generemos la logística para poderlos atender a todos, ¿sí? Y tratemos en lo posible de que todos sean atendidos en el mismo sitio, salvo que tengamos alguna limitación operativa o necesidad de cuidados críticos. O sea, si yo tengo que separar a la familia, no, estos van al hospital pediátrico y estos van al hospital de adultos, a veces no es viable porque están todos afectados. Entonces yo voy a decir, bueno, los niños solos al Gutiérrez, y mando un chico de 2 años y uno de 4 solo al Gutiérrez y el resto al Fernández, los adultos al Fernández. A veces eso no va a ser viable y va a hacer que los pacientes se queden sin atención médica. Entonces porque los padres no van a querer dejar solo a los hijos, ¿no? Entonces, digo, es muy importante que organicemos para poder brindar la atención de todos los pacientes en el mismo sitio, salvo que tengamos una limitación operativa, ¿no? Si los padres están ventilados, sí, probablemente no los pueda llevar a un hospital de pediatría, o si los niños requieren cuidado crítico, probablemente no puedan ir a un hospital de adultos que no tenga
cuidado crítico. Pero digo, esto lo tenemos que pensar y lo tenemos que organizar y lo tenemos que solucionar desde la derivación. O sea, nosotros desde el prehospitalario tenemos que poder solucionar esto. Lo mismo cuando pedimos la derivación hospitalaria, ¿no? Qué sé yo, el paciente tiene una cobertura, una obra social o lo que fuera, y nos dicen, bueno, los niños al hospital, al sanatorio tanto, los adultos a los... Y eso no va a ocurrir. O sea, tenemos que encontrar un sitio de derivación que funcione en lo posible para todos. Y para puntualizar lo que decía Mariano y para no olvidarnos, acuérdense que el tratamiento inicial es oxígeno a 15 litros con máscara de no reinhalación, que es lo más cercano al 100% que puedo dar de forma no invasiva y normovárica, ¿sí? Es decir, no les pongo una canulita nasal porque, bueno, como no tienen disnea, les pongo una canulita nasal o lo que sea. Es oxígeno a 15 litros, ¿sí? Con máscara a reservorio de no reinhalación, ¿sí? Durante el tiempo que tenga que ser, habitualmente 6 horas, bueno, un poco lo que les iba charlando Mariano, pero no es que, bueno, le pongo menos oxígeno porque no tiene disnea o lo que fuere. Este es el tratamiento. No demoren la toma del laboratorio, porque como les decía Mariano, el laboratorio es fundamental para entender cuál va a ser el tratamiento posterior que va a tener el paciente, ¿no? Entonces, no demoremos la toma del laboratorio. La toma del laboratorio es urgente y, por suerte, como les decía Mariano también, la sangre venosa nos sirve, porque por ahí no hace falta sacarle sangre arterial a un nene de 4 años que está bárbaro, que clínicamente está bien y todo. Entonces, la sangre venosa nos sirve para esto. Y a veces la sangre arterial también nos demora el procesamiento. Entonces, una muestra de sangre venosa viene perfecto, pero la toma del laboratorio nos permite tomar decisiones, porque rescato lo que dijo Mariano, también que a veces una carboxi normal nos confunde, digo, y esto es un diagnóstico clínico, el paciente tiene todos los síntomas y tiene carboxi normal, pero a lo mejor hace 3 horas que está esperando en la sala de espera del hospital, ¿sí? Entonces se autotrató porque salió de la fuente de oxígeno, estuvo respirando oxígeno sin monóxido de carbono y se autotrató, pero la intoxicación la tuvo, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos la cabeza abierta, especialmente porque ese paciente va a tener que volver a su casa dentro de un rato, y capaz que el retorno a su casa es el evento final de su vida, ¿no? Entonces, si yo tengo el diagnóstico clínico, la sospecha clínica, y tengo una carboxi normal, paremos la pelota y pensemos un poquito más, ¿no? Y no se dejen engañar por el oxímetro de pulso, aunque puede ser de utilidad. ¿En qué puede ser de utilidad? Que si encima de intoxicación por monóxido tiene hipoxemia, bueno, realmente estoy ante un paciente realmente muy crítico y que tiene algo más, ¿no? Che, pensá si no tiene un neumotórax, pensá si no tiene quemada la vía aérea, o sea, pensemos qué otra cosa tiene, ¿no? Y porque como les dijo Mariano, el oxímetro tradicional no tiene la capacidad de discernir entre oxihemoglobina y carboxihemoglobina. O sea, el oxímetro normal entiende que la hemoglobina está saturada con algo y te muestra que el 99% de la hemoglobina está saturada con algo, pero no sabe con qué está saturada. Tienen, que yo ahí les muestro en la diapositiva, algunos cooxímetros. Son raros de tener, podrían no ser tan precisos como la medición de cooximetría por gas, pero a veces puede ser una buena herramienta de triage prehospitalaria, por lo menos para definir, bueno, che, yo los pacientes con intoxicación grave a lo mejor los llevo a un centro y los de intoxicación leve los llevo a otro centro. Bueno, pueden usarlo como una herramienta a veces de triage, ¿sí? Pero es raro que tengamos un cooxímetro, ¿sí? Pero digamos, no se dejen engañar porque a veces llegamos al prehospitalario, hay 15 personas con cefalea, los saturamos a todos saturan 100% y nos quedamos tranquilos y no, todos están intoxicados, ¿sí? Entonces no nos dejemos engañar por el oxímetro de pulso. Y trabajemos en equipo, ¿no? Porque digo, la resolución de esto es prehospitalaria, es hospitalaria, y también tiene que ver con a veces un recurso que no tengo dentro del hospital, ¿no? Llamen al toxicólogo. Ah, esto es una intoxicación por monóxido, más de lo mismo. No, llamen al toxicólogo. O sea, les iba a decir tengo un psicólogo amigo, pero no todos tienen ese privilegio que tengo yo, pero llamen al toxicólogo. Formal de toxicología, que es lo que les va a permitir a ustedes tomar algunas decisiones que son más difíciles, ¿sí? La decisión de la cámara hiperbárica es una decisión difícil que no deberíamos tomar solos, ¿sí? Porque a veces implica muchos recursos, ¿sí? O sea, mover a un paciente en la ventana en la cual yo lo tengo que llevar a cámara hiperbárica, a veces implica un montón de recursos técnicos. Tiene que ir con una ambulancia, con oxígeno al 100%, llegar a la cámara, llegar en el tiempo que tiene que llegar y demás. Y a veces incluso, si yo le prometo eso al paciente y después no lo puedo cumplir, quedo en una situación compleja. Entonces, si yo
prometo la cámara hiperbárica porque el paciente la necesita, tengo que poderlo cumplir. Y eso es una indicación que está bueno consensuarla con el toxicólogo. O sea, nosotros podemos leer la guía, tenemos una guía argentina que es media antigua, creo que es del 2015, 2016, por ahí, tenemos una guía argentina, y probablemente lo formal está en la guía, pero es muy distinto hablar con el toxicólogo. Yo, Mariano les decía, nosotros tenemos 20 consultas de monóxido de carbono en el hospital de toxicología por día. Bueno, capaz que son las 20 consultas que yo tengo por invierno y él las tiene por día. Entonces, digamos que si ustedes se apoyan en el toxicólogo para tomar decisiones, los va a ayudar a hacer un uso racional de los recursos. Que el que tenga que ir a cámara, que vaya a cámara y que estén apoyados por una toma de decisión. Y lo último, y así doy paso a las preguntas y ya cerramos la jornada, acuérdense que llega un punto en el cual el paciente se tiene que volver a casa, o sea que va a egresar del hospital y se tiene que volver a casa. Lo primero es que tiene que tener el alta médica de la intoxicación, es decir, tiene que estar resuelta la patología que lo trajo. Lo otro es que se tiene que ir con un plan de seguimiento, ¿sí? Y este plan de seguimiento incluye la consulta neurológica para la evaluación neurocognitiva, como les decía Mariano, ¿sí? Habitualmente los signos y síntomas del síndrome tardío, aunque pueden tardar más tiempo, los evaluamos alrededor de las 4 semanas, una cosa así. Así que digamos que por ahí tiene que tener la evaluación neurológica y eventualmente la resonancia magnética, llegado el caso de que esté dentro del protocolo de ustedes. Cuando el paciente se vuelve a su casa, antes de que vuelva, tiene que tener una revisión de los artefactos de gas por el gasista matriculado. O sea, si vuelve a exponerse a la misma situación de la que se fue, nos vemos mañana, en el mejor de los casos, otra vez con la máscara reservorio, ¿sí? Entonces, yo tengo que poder eliminar la fuente de la intoxicación. Piensen en fuentes no convencionales, como les decía Mariano recién. ¿Quién se le va a ocurrir el grupo electrógeno en el cumpleaños de los niños en el pelotero? Piensen en fuentes no convencionales, motores. Yo me acuerdo de haber tenido unos que se habían intoxicado cuando estaban reparando el motor de una lancha en un espacio cerrado. Digo, piensen en fuentes no convencionales y piensen también en situaciones no convencionales, por ejemplo, intentos de suicidio. Pacientes que tienen intoxicación por monóxido de carbono únicos. Soy yo el que me intoxiqué por monóxido de carbono en una situación, no, bueno, con el escape del auto. Piensen, la intoxicación única, si bien puede ocurrir, piensen que puede haber algo más. Y si les llama la atención que puede haber algo más, no se apuren para dar de alta al paciente, ¿sí? Aprovechen para tenerlo cuidado ustedes en el centro asistencial, hacer una evaluación por psiquiatría, una evaluación con la asistente social o lo que sea. Nadie nos corre para dar de alta a un paciente que nos genera alguna duda, ¿sí? Y piensen también lesiones, como dijimos, no convencionales, ¿no? Tuvo una convulsión, bueno, piensen que puede tener un traumatismo, o sea, estuvo en un incendio, piensen en la quemadura de la vía aérea, pensemos en algunas otras lesiones que puedan acompañar, ¿sí? Démosle buenas recomendaciones a los pacientes. Mariano les nombró los detectores de monóxido, ¿sí? Se pueden comprar en cuota, ahora están medio caros, pero se pueden comprar en cuotas y demás. Digo, es algo que tenemos que empezar a pensar. Y lo último, acuérdense que la intoxicación por monóxido es un evento de notificación obligatoria, ¿sí? O sea, es importante que esto se notifique. Cuando ustedes llaman al toxicólogo, lo notifican, pero si no llamaron al toxicólogo y no lo notifican ustedes, para los números del país, esa intoxicación quizá no haya ocurrido. Y mientras más notifiquemos, mejor vamos a entender cómo se comporta la intoxicación por monóxido en la Argentina. Entonces, es muy importante que hagamos un hábito de la notificación porque nos permite entender cómo funciona la enfermedad en el país, ¿sí? Y lo último que les digo, si ustedes buscan información de monóxido, una de las fuentes más importantes es el CDC. Y ustedes me van a decir, ¿por qué el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, se encuentra el monóxido? Porque básicamente tiene un impacto enorme y un impacto familiar, social y demás enorme. Entonces, no se pierdan la oportunidad, ¿sí?, de involucrarse en la intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí?, y de notificar, porque eso nos va a permitir conocer la epidemiología del paciente aquí en la Argentina, ¿sí? Muy bien, listo. Ya, ahora sí me callo y hay un par de preguntas más y con eso cerramos el día. A ver, yo voy buscando las preguntas. ¿Dónde se puede comprar el detector de monóxido de carbono? Eso me interesaría saberlo.
Después te digo, no, mentira. No, el detector de monóxido lo podés comprar en las empresas de gas, son detectores de gas natural y de monóxido. Hay algunos en Mercado Libre, pero no te lo podría decir, pero el que vende la empresa de gas entendemos que está bien homologado y garantizado y todo, ¿sí? No sé, Mariano, vos si tenés alguno en particular. Sí, a ver, ahí se escucha, ¿no? Sí, los que nosotros siempre hablamos, más que todo los que tengan algún tipo de aval, ya sea con las normas ISO, ¿no es cierto? Todo tipo de aval de empresas de gas, de Energas, ¿no es cierto? Si vos te pones en la página de Energas, ahí figuran algunos. Mercado Libre habría que ver cuál es la aprobación, qué tipo de aprobación tiene. La verdad que ahora en este momento no tengo, pero siempre que hemos recomendado es con el que tengan algún tipo de aval con la empresa de gas, ¿no? En nuestro caso es Energas. Tal Bueno, cual. muchas gracias, chicos, por el dato. No, por favor. Ahí tenemos una pregunta, si el barbijo protege, o mascarilla, o N95, lo que sea, protege la intoxicación con monóxido. No, Bien. para nada. Hay varias preguntas que yo quería, que decía Victoria, que encontré, que es muy buena pregunta. A ver dónde lo encuentro, acá está. Con respecto al prehospitalario, ¿no? En el caso no es necesario extracción de muestra para ver la carboxiemoglobina. En ese caso la prioridad es la atención a la oxigenación, ¿no? Uno se entiende, se hará uno va a salvar el momento de decir, bueno, fue extraída la muestra 5 horas después, ¿no es cierto? En ese caso no va a cambiarlo. Lo fundamental es la oxigenoterapia, ¿no es cierto? Y lo que es prehospitalario, sigue siendo el manejo del ABC, oxígeno, ¿no es cierto? Si tiene hipotensión, que es una de las cosas que pueda llegar a tener. El antídoto acá va a ser el oxígeno, el paciente va a mejorar a darle el oxígeno. Si tiene hipotensión, poner un plan de hidratación, oxígeno, si tiene convulsiones, diazepam, no va a cambiar. El dosaje de carboxiemoglobina se hará en un segundo plano, ¿sí? Eso desde ya que no. Otra cosa que mencionaban acá, ¿no? Tiene que ver más que todo con la... ahí suena algo. Tiene que ver con la empatía, ¿no? Acá el lado paliativista, ¿no? Cuando uno recibe estos pacientes, las grandes familias, luego de un evento de estas características, dramáticos, muchas veces familiares, ¿no? Surgen lugares de estos que a uno les hace ruido en la cabeza. Los chicos por allá, los padres por acá. Afortunadamente, con todas las dificultades que uno puede tener y que sostienen, porque todo pasa por la emergencia, ¿no? En un hospital a las 2 de la tarde va a la emergencia, se hace cargo. Afortunadamente, yo hablo de la experiencia, ¿no? El Hospital Posadas Emergencia funciona muy bien y siempre, a pesar de todo, los desastres, ¿no? Existe aún esta cuestión de empatía y dedicación. Bueno, está la mamá, el papá, el tío, los papás, y es fundamental, porque sabemos que la evolución no es solamente la oxigenoterapia, tiene que ver el cuidado, que estén los padres, que estén con ellos, porque no podemos separar a los chicos por un lado y a los adultos. Eso es fundamental. Y bueno, a pesar de todo, creo que hay que rescatarlo, que eso no hay que perderlo, y el tratamiento es grupal, ¿no? Porque son pacientes con miedo, han salido de un lugar realmente asustados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que es difícil mantenerlo en la emergencia porque hay otras prioridades y uno lo puede entender, porque es la realidad que tenemos. Pero nada más, no sé si otra pregunta había para hacer, no, de emergencia. Y el caso, bueno, Adolfo, impresionante el caso. Por supuesto, la idea de ese caso sostiene un montón de situaciones, ¿no? Algo grupal. Si uno dudar no está mal, dudo, lo dejo internado. No está mal dudar, lo dejo que lo revalúe el otro, ¿no? Algo grupal, algo que te tiene que hacer ruido en ese caso, ¿no? Un chico convulsivando, el otro acá, ¿no es cierto? A mí hay algo que me suena, invierno o algo, tiene algo prendido, ahí es donde uno tiene que estar la habilidad de lo que sea un principio. Conocerlo, de ahí tenemos que empezar, ¿no? De conocerlo y de difundirlo. Esto es fundamental. Ojo, esto tiene que ver con una onda de rearmarnos, ¿no? No es una cuestión de crítica porque a todos nos pasa en todos lados. Pero es fundamental, ese caso me parece maravilloso, y entrenar, ¿no? a las personas que están, es fundamental las pautas que uno tiene, y decir, mira, acá hay varios pacientes, ¿no? Eso es bárbaro. No sé, algo más, alguna otra pregunta.
No creo que contesté. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí. Aprovechen ahora, Bien. Yo la verdad que les agradezco muchísimo la posibilidad, ¿no? de esto que es difundir y actuar en este sector que es la emergencia. Es fundamental, porque si uno no lo conoce, realmente pasan estas cosas que cada vez son más frecuentes y muchos más que no se conoce y no se diagnostica como empezamos. Así que les recontra agradezco a Adolfo y a todos por la presencia, y bueno, cuenten conmigo, toxicología siempre en todas las etapas del año está, en invierno, en verano, después en septiembre empiezan los escorpiones, empiezan las yararás, empiezan las arañas y todo eso, la gente sale, así que por supuesto bienvenido cuando quieran, van a ser recibidos y aquí estoy, así que les agradezco enormemente la invitación, Adolfo, a vos, que sos el que se hizo presente, y bueno, a todos los que están desde allá. Bueno, gracias Mariano, gracias Adolfo, gracias a todos por participar. Ahí les puse el link. A partir de mañana vamos a subir al canal de YouTube la charla, y si tienen dudas, ahora les voy a tipear el email del CIEM, info@ciem.com.ar, ahora se los dejo en el chat. Bueno, gracias otra vez Mariano, gracias Adolfo, que siempre nos propone temas de interés para todos, y gracias a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Ahí yo había puesto la guía en el chat, pero no sé por qué, puede ser que haya quedado perdida por ahí atrás. Si no, la podemos compartir luego a los inscriptos, pero está, si la buscan acá arriba del chat, yo la compartí hace un ratito. Sí, sino que ahí yo ahí puse el email del CIEM, sino que la pidan y se las mandamos por email, sin problema. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mariano. Siempre es un gustazo. Gracias, Marce, por el espacio. Bueno, gracias Adolfo, gracias a todos. Buenas noches.